La fuente de los recuerdos, guardianes del tiempo. En el episodio anterior, Alexander y su grupo desembarcaron en la playa plateada de Thule, donde prepararon una comida sagrada junto a un arroyo de aguas cristalinas que cantaban melodías ancestrales. Nevem narró la leyenda del guerrero sin nombre que selló a Excalibur en manantiales helados antes de que un terremoto separara la región de Bretaña, creando a Thule como una isla paradójica entre mundos. Cuando un canto misterioso los guió hacia el norte del norte, la noche cayó de forma abrupta y la aurora boreal estalló en un espectáculo sin precedentes, revelando colores que penetraron cada alma presente. El verde esmeralda envolvió a Alexander simbolizando arraigo, el dorado irradió representando la pureza de Excalibur. El blanco plateado iluminó a Helena trayendo claridad, el rojo rubí inflamó a Maqueda despertando valentía, el azul zafiro sumergió a Amina en una profundidad oceánica, el púrpura amatista envolvió a Sostrato en lealtad constante, el rosa compasivo calentó a Nevem, y el verde claro prometió crecimiento a él. Todos comprendieron que la aurora había sido tanto diagnóstico como despertar, una revelación de potenciales latentes que debían cultivar, pues el viaje de autodescubrimiento interior era un requisito necesario antes de que Excalibur revelara su ubicación física a los buscadores que habían llegado hasta allí portando linajes convergentes a través de generaciones. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo Alexander y Helena afrontarán el paso a través de un velo temporal al seguir la corcina mística hacia el interior de una gruta ancestral donde el tiempo se curva sobre sí mismo, revelando la fuente de los recuerdos con Excalibur reposando en profundidades luminiscentes. En la presencia silenciosa del ancestro de Alexander, un guerrero de ojos marcados por incontables batallas, la pareja descubrirá una verdad que trasciende siglos. Solo los elegidos pueden atravesar el portal temporal para traer la espada al presente, restaurar la paz y devolverla al santuario eterno cuando la misión se complete. A través de visiones telepáticas que rompen las barreras del tiempo, Helena será testigo del destino trágico y glorioso de un descendiente futuro que empuñará Excalibur en tiempos sombríos de tiranía y corrupción, mientras Alexander absorberá la sabiduría ancestral sobre los ciclos de purificación que gobiernan el despertar de la espada. Antes de regresar a la dimensión presente, Alexander deberá aprender algo que trasciende el poder bruto, alcanzar la vibración sagrada de la espada, armonizando su alma con la esencia de la propia Excalibur, preparándose para pronunciar el nombre sagrado que llamará a la hoja a través de las eras cuando llegue el momento final. El llamado a través de la nieve. La nieve caía en copos densos sobre la montaña sagrada, cada cristal portando en sí los secretos de eras olvidadas. Alexander y Helena seguían a la corcina por el sendero sinuoso, sus pasos hundiéndose en la blancura inmaculada que cubría el mundo como un manto de silencio. La pequeña criatura mística se movía con una gracia que desafiaba la lógica, sus patas apenas rozaban la superficie nevada, como si danzara sobre los propios sueños de la tierra. El viento soplaba entre los árboles frondosos, susurrando palabras en lenguas ancestrales que los viajeros no comprendían, pero sentían resonar en sus corazones. Era como si la propia montaña estuviera viva, observándolos con 1000 ojos invisibles, juzgando la pureza de sus intenciones antes de revelar sus misterios más profundos. Queridos oyentes, antes de proseguir en esta jornada épica a través de los velos del tiempo, permítanme expresar mi profunda gratitud por su presencia aquí. Si esta historia ha tocado su corazón, si las aventuras de Alexander y Helena han iluminado sus momentos de contemplación, les pido amablemente que demuestren su apoyo dando me gusta a este vídeo, dejando su comentario con sus reflexiones y suscribiéndose a nuestro canal para no perder ningún capítulo de esta saga milenaria. Cada gesto suyo es una energía que alimenta la continuidad de esta narrativa, es el combustible que mantiene viva la llama de estas historias ancestrales. Al hacerlo, no solo me ayudan, sino que se convierten en parte de este gran tapiz de luz que estamos tejiendo juntos, palabra por palabra, episodio por episodio. Su gratitud, manifestada a través de estas simples acciones, crea un ciclo virtuoso que permite que más personas encuentren refugio e inspiración en estas narrativas contemplativas. Helena sentía algo familiar en aquel escenario, una extraña sensación de déjà vu que le oprimía el corazón en el pecho. Los árboles cubiertos de nieve, la disposición de las rocas, la forma en que la luz se filtraba a través de las ramas desnudas creando patrones plateados sobre el suelo blanco, todo evocaba una memoria distante, casi onírica. Fue entonces cuando la revelación la alcanzó como un rayo silencioso. Este era el lugar, o algo increíblemente similar al lugar, donde había encontrado a Edith por primera vez.
El hada de las aguas había surgido en medio de un paisaje así, rodeada por la magia de la nieve y el silencio contemplativo de la naturaleza dormida. ¿Sería coincidencia? ¿O existiría una geometría sagrada conectando todos los acontecimientos de sus vidas, un patrón divino tejiendo cada encuentro, cada desafío, cada revelación en una gran mandala de propósito y destino? Alexander notó el cambio en la expresión de Helena, percibiendo la quietud reflexiva que se había apoderado de su compañera. Él también sentía algo diferente en aquel lugar, una presencia que trascendía lo meramente físico. El aire estaba cargado de una energía antigua, densa de significado, como si cada molécula contuviera fragmentos de historias no contadas, de batallas libradas hace siglos, de juramentos pronunciados bajo estrellas que ya no brillaban en el cielo. Sus ojos entrenados de guerrero escaneaban el terreno, pero no buscaban peligros, sino señales, indicios de lo que los aguardaba al final de aquel sendero nevado. La Corsina continuaba ascendiendo, incansable, sus pequeñas huellas formando un camino místico que parecía brillar con luz propia, como si marcara no solo el suelo físico, sino también el tejido invisible que separa los mundos. Entonces, en un determinado momento de la ascensión, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Alexander notó algo que aceleró su corazón. Un fino hilo de agua se deslizaba desde una abertura en la roca frente a ellos, serpenteando por la nieve como una vena de plata líquida. El agua no se congelaba, a pesar del frío intenso que calaba hasta los huesos, y su sonido era musical, casi hipnótico, como una antigua canción de cuna entonada por la propia tierra. La gruta de donde emanaba el agua estaba parcialmente oculta por cortinas de hielo y nieve, pero su presencia era inconfundible, marcada por un aura de sacralidad que hacía vibrar el aire circundante con expectación. La Corsina se detuvo ante la entrada, se volvió hacia la pareja con sus ojos profundos y sabios, sin dudarlo, se internó en la oscuridad de la gruta, desapareciendo como una estrella fugaz en la noche. Alexander y Helena intercambiaron una mirada cargada de comprensión mutua. No hacían falta palabras entre ellos en aquel instante. Sus corazones latían al unísono, sus almas vibraban en la misma frecuencia de determinación y reverencia. El llamado había sido hecho, claro e inequívoco. Tomándose de la mano, sintiendo el calor de la conexión que los unía a atravesar sus palmas entrelazadas, dieron el primer paso hacia la gruta. La entrada los engulló como una boca ancestral, por un breve instante, todo fue oscuridad absoluta. Pero entonces, a medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, comprendieron que no estaban entrando simplemente en una cueva, estaban cruzando un portal, un umbral entre lo que es y lo que fue, entre el presente palpable y el pasado eternamente preservado en los archivos invisibles del tiempo. La jornada para encontrar a Excalibur estaba a punto de revelar su verdad más profunda y transformadora. El velo temporal. La Corsina había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido más allá de un sueño compartido entre Alexander y Helena. El interior de la gruta palpitaba con una luminosidad propia, emanada de cristales incrustados en las paredes que brillaban en tonos de azul profundo y verde esmeralda. El aire estaba denso, casi tangible, cargado de una humedad que no era meramente física, sino espiritual, como si respiraran no solo oxígeno, sino memorias líquidas, fragmentos de vidas vividas hace milenios. El sonido del agua se amplificaba en las paredes rocosas, creando una sinfonía natural que reverberaba a través de sus cuerpos, haciendo que cada célula vibrara en armonía con aquel lugar sagrado. Helena apretó la mano de Alexander con más fuerza, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre la comprensión que tenían de sí mismos y de su propósito en el gran tejido de la existencia. Mientras avanzaban por la gruta, siguiendo el curso del hilo de agua que ahora se transformaba en un pequeño arroyo cristalino, la realidad a su alrededor comenzó a oscilar de manera casi imperceptible. Era como si caminaran a través de capas invisibles de tiempo, atravesando películas transparentes que separaban una era de otra. Alexander sentía una extraña sensación de expansión en el pecho, como si su corazón creciera más allá de los límites de su cuerpo físico, conectándose con algo mucho mayor, mucho más antiguo. Las paredes de la gruta parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose suavemente, y por instantes fugaces juraban ver imágenes fantasmales proyectadas sobre la roca, antiguos guerreros, rituales sagrados, celebraciones de victorias y lamentos por las pérdidas, todo coexistiendo simultáneamente en aquel espacio atemporal. Entonces, sin previo aviso, la gruta se abrió en una cámara amplia y majestuosa.
En el centro, iluminada por una luz sin fuente aparente, se encontraba la fuente de los recuerdos. No era simplemente un manantial de agua común, era un portal líquido hacia las profundidades del tiempo, un espejo vivo que reflejaba no solo imágenes, sino esencias, no solo el presente, sino todos los presentes que ya fueron y los que aún serán. El agua brotaba del suelo rocoso con una suavidad hipnótica, formando una piscina perfectamente circular cuyos bordes parecían haber sido esculpidos por manos divinas. El líquido era tan cristalino que resultaba casi invisible, y en el fondo de la fuente, a una profundidad que parecía desafiar las leyes de la física, reposaba algo que hizo que el aire escapara de los pulmones de ambos viajeros en un suspiro de puro asombro. Excalibur. La espada legendaria yacía en el lecho de la fuente, emanando una luminiscencia propia que transformaba el agua a su alrededor en un caleidoscopio de reflejos plateados y dorados. No estaba oxidada ni cubierta de limo, como cabría esperar de algo sumergido durante tanto tiempo, por el contrario, brillaba con una pureza inmaculada, como si hubiera sido forjada en ese mismo instante. La hoja parecía palpitar con vida propia, intensificando y atenuando su resplandor en un ritmo que evocaba un latido ancestral. Helena sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos sin comprender del todo por qué. Era como estar en presencia de algo demasiado sagrado para ser comprendido plenamente por la mente mortal, algo que tocaba directamente el alma, esquivando todas las barreras de la razón y de la lógica común. Pero no estaban solos en aquella cámara sagrada. A la orilla de la fuente, de espaldas a ellos, se encontraba una figura humana. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con una túnica sencilla pero elegante, confeccionada con un tejido que parecía mezclar la textura del lino con la luminiscencia de las estrellas. Su cabello era largo y oscuro, recogido en una trenza guerrera, y aún sin ver su rostro, Alexander sintió una conexión visceral, un reconocimiento que trascendía toda lógica. El hombre permanecía inmóvil, contemplando la espada en las profundidades de la fuente con una intensidad que sugería años de vigilia, siglos de protección silenciosa. Sus manos, visibles a lo largo del cuerpo, estaban marcadas por cicatrices, manos de un guerrero que había conocido incontables batallas, cada marca una historia de supervivencia, de coraje, de sacrificio. Alexander intentó hablar, anunciar su presencia, pero descubrió que su voz no producía sonido alguno. Helena también movió los labios, pero solo el silencio emergió. Era como si existieran en una dimensión paralela, capaces de ver pero no de ser vistos, capaces de presenciar pero no de interactuar. O tal vez, pensó Alexander con un escalofrío de comprensión, aún no se habían materializado por completo en aquel plano de existencia. Estaban entre mundos, entre tiempos, suspendidos en un limbo temporal donde pasado y presente coexistían sin llegar jamás a tocarse por completo. El ancestro, pues Alexander sabía, con cada fibra de su ser, que aquel hombre era su antepasado directo, permanecía ajeno a su presencia, sumido en su propia contemplación, guardián eterno de un secreto que estaba a punto de ser revelado. El despertar de la conciencia ancestral. El resplandor de Excalibur comenzó a intensificarse de manera gradual, como si la espada respondiera a un llamado invisible, a una alteración en el tejido de la realidad que solo ella podía percibir. La luminosidad que emanaba de la hoja sumergida creció hasta iluminar cada rincón de la gruta, revelando detalles antes ocultos en las sombras, símbolos antiguos tallados en las paredes, runas que parecían palpitar con un significado propio, cristales que captaban y refractaban la luz en patrones geométricos de belleza hipnótica. El agua de la fuente empezó a vibrar, no con ondulaciones físicas, sino con oscilaciones energéticas que Alexander y Helena sentían en los huesos, en el alma. Era como si la propia espada se comunicara a través del lenguaje primordial de la vibración, hablando directamente a la esencia del universo. El ancestro alzó la cabeza de repente, con los sentidos agudizados al captar algo que su mente racional no podía explicar. Podía sentir una presencia, o mejor dicho, dos presencias, aunque sus ojos no revelaran nada más que el espacio vacío alrededor de la fuente. Sus instintos de guerrero, afilados por décadas de combate y supervivencia, nunca lo habían engañado. Había algo allí, algo importante, algo que había atravesado las barreras del tiempo para manifestarse en aquel instante sagrado. Se volvió lentamente, recorriendo la cámara con una mirada penetrante, buscando formas, sombras, cualquier indicio de aquello que sus sentidos más profundos insistían en señalar. Alexander sintió el peso de esa mirada atravesarlo como una hoja invisible. Por primera vez,
pudo ver con claridad el rostro de su antepasado. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. Los rasgos eran inconfundiblemente similares, la misma estructura ósea fuerte, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de los ojos. Pero también había diferencias marcadas. El ancestro llevaba en el rostro las huellas de una vida vivida bajo el peso de responsabilidades inmensas. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos de sabiduría antigua, habían presenciado horrores que ningún hombre debería ver, pero también instantes de gracia y belleza capaces de elevar el espíritu humano. Una cicatriz cruzaba su ceja izquierda, recuerdo permanente de alguna batalla casi fatal. Y, por encima de todo, había en sus facciones una nobleza que trascendía cualquier posición social, la nobleza de quien eligió el camino del sacrificio y colocó el bien mayor por encima de sus propios deseos y comodidades. La luz de Excalibur continuó creciendo, tan intensa ahora que la cámara entera parecía contenida dentro de una estrella naciente. Fue en ese instante de luminosidad máxima cuando ocurrió lo imposible. El ancestro finalmente pudo ver a Alexander y a Helena. No con los ojos físicos, que seguían mostrando solo piedra y agua, sino con su visión interior, aquella percepción que va más allá de los sentidos comunes. Ellos se materializaron ante él como apariciones etéreas, semitransparentes, flotando entre la existencia y la no existencia. El ancestro no mostró sorpresa ni temor. Guerreros de su templo habían aprendido hacía mucho que el universo era mucho más vasto y misterioso de lo que cualquier mente mortal podía abarcar. Simplemente los observó con profunda calma, comprendiendo que aquel era un momento de confluencia temporal, uno de los raros instantes en que el río del tiempo formaba remolinos que permitían a distintas eras tocarse brevemente. Alexander intentó hablar de nuevo y, esta vez, sintió algo distinto. No era sonido lo que emergía, sino pensamiento puro. Helena también percibió el cambio. Aún no podían producir sonidos audibles en aquel plano temporal, pero una nueva forma de comunicación se había abierto entre ellos y el ancestro. Era telepatía, aunque no en el sentido común del término, era una comunión de conciencias, una fusión momentánea de esencias que permitía compartir no solo palabras, sino emociones, recuerdos, intenciones y verdades fundamentales. Cuando Alexander proyectó su primer pensamiento hacia el ancestro, sintió como si extendiera filamentos invisibles de luz a través del abismo temporal, conectando corazón con corazón, alma con alma, descendiente con antepasado a través de los siglos que los separaban. Lo que Alexander recibió en respuesta no fueron palabras, sino una avalancha de sensaciones y comprensiones. Sintió la valentía del ancestro no como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva, probada en 1000 campos de batalla, forjada en el calor del combate cuerpo a cuerpo donde un instante de vacilación significaba la muerte. Sintió la grandeza de espíritu que había permitido a aquel hombre no solo sobrevivir, sino preservar su humanidad incluso rodeado de brutalidad y carnicería. Vio, a través de los ojos del ancestro, decenas de batallas ganadas, compañeros caídos, juramentos sagrados pronunciados bajo cielos tempestuosos. Pero también percibió algo más oscuro y profundo, una angustia existencial que roía el alma del ancestro como una herida que jamás llegaba a cicatrizar por completo. La verdad sobre la paz y el poder. La angustia que Alexander absorbía de su ancestro tenía raíces profundas y filosóficas, nacidas de una comprensión amarga sobre la naturaleza cíclica de la historia humana. El ancestro había luchado toda su vida por la paz, había derramado sangre, la suya y la de incontables enemigos, para crear un mundo donde las personas pudieran vivir sin miedo, donde los niños crecieran sin conocer el horror de la guerra, donde la tierra produjera sus frutos sin ser regada por sangre. Y lo había logrado, por un tiempo. Había establecido tratados, forjado alianzas, unido tribus que antes se destruían mutuamente. Pero con el paso de los años, observó con creciente desesperación cómo la paz que tanto había costado instaurar comenzaba a corroerse desde dentro, minada no por enemigos externos, sino por la propia naturaleza humana. Porque en el corazón de la paz, como una semilla maligna que espera las condiciones adecuadas para germinar, siempre surgía alguien, a veces muchos, cuyo corazón estaba destinado al poder a cualquier precio. El ancestro lo había visto repetirse una y otra vez. Hombres que al principio parecían nobles y justos, pero que, gradualmente, al probar el sabor del poder, se dejaban corromper por él. El deseo de poder allanaba inexorablemente el camino hacia la soberbia, y de la soberbia a la opresión había solo un paso. Guerreros que habían luchado a su lado por la libertad acababan convirtiéndose en nuevos tiranos,
replicando las mismas estructuras de dominación que habían jurado destruir. Era un ciclo aparentemente interminable, una rueda de sufrimiento que giraba a través de las generaciones, triturando esperanzas y sueños bajo su peso implacable. Alexander y Helena absorbían estas comprensiones de forma directa, sin necesidad de explicaciones verbales. Veían las memorias del ancestro como si fueran propias, celebraciones de victoria que lentamente se transformaban en fiestas de excesos, aliados que se convertían en rivales, idealistas que derivaban en déspotas. Y comprendían la terrible conclusión a la que el ancestro había llegado: por más que se deseara la paz, por más que se luchara por ella, existía algo en la naturaleza humana, tal vez en la propia estructura de la conciencia individualizada, que tendía inevitablemente al conflicto, a la competencia, al deseo de elevarse a costa de los demás. No era que la paz fuera imposible, sino que era intrínsecamente inestable, constantemente amenazada por fuerzas internas que emergían del propio corazón humano cuando la vigilancia espiritual se relajaba, cuando la gratitud cedía ante la arrogancia, cuando el servicio a los otros era sustituido por el servicio al yo inflado. Fue entonces cuando el ancestro comenzó a compartir su mayor conocimiento, la verdad que había contemplado durante incontables noches a la orilla de aquella misma fuente. Sus pensamientos fluían a través del espacio temporal como ríos de sabiduría líquida. Por eso, de tiempo en tiempo, la espada despierta de su sueño profundo. Las fuerzas de la naturaleza, en su sabiduría infinita, conceden a los hombres el tiempo suficiente para encontrar la paz que habita en cada corazón que late. Esa paz no está en tratados escritos ni en fronteras bien defendidas, reside en la capacidad de cada alma individual para reconocer la divinidad en sí misma y en el otro. Pero cuando los hombres permiten que la ceguera oscurezca sus corazones, cuando eligen la ilusión de la separación por encima de la verdad de la unidad, cuando el ego grita más fuerte que la conciencia, entonces solo queda la espada. Helena sintió un escalofrío recorrerle toda la columna al recibir esa revelación. Comprendió que Excalibur no era meramente un arma de guerra, sino un instrumento de equilibrio cósmico, una fuerza correctiva que emergía cuando la humanidad se desviaba tanto de su verdadero camino que solo una intervención dramática podía restaurar el orden. Era, al mismo tiempo, una bendición y una maldición, un símbolo de esperanza y de terror. Pues cuando la espada se alzaba, como el ancestro revelaba ahora en pensamientos cargados de solemnidad, no quedaría piedra sobre piedra. No habría términos medios, ni negociaciones delicadas, ni reformas graduales. El mal sería confrontado en su totalidad, arrancado de raíz, sin importar cuán profundamente sus ramificaciones hubieran penetrado en el tejido de la sociedad. El ancestro continuó su transmisión telepática con una intensidad que hacía vibrar el propio aire. Cuando Excalibur, empuñada por el elegido, corta a través de la ilusión, ningún transgresor será perdonado, sin importar cuán alto haya ascendido ni cuántas capas de protección haya construido a su alrededor. No habrá segunda oportunidad para el hombre que haya perdido por completo la capacidad de compasión, pues tal hombre no hará sino cosechar el fruto amargo de semillas plantadas en su propio corazón. La espada no castiga de forma arbitraria, simplemente revela y materializa consecuencias que ya existían en potencia, acelerando el karma, trayendo un juicio que, de otro modo, tardaría generaciones en manifestarse. Es justicia divina en su forma más pura y más terrible. La compasión del guerrero. Alexander sentía una tristeza profunda crecer en su pecho a medida que absorbía estas revelaciones. No era miedo por sí mismo, sino un dolor existencial por la humanidad en su conjunto, un pesar ante el hecho de que los seres humanos, dotados de tanto potencial para el amor y la creación, pudieran también caer en abismos de crueldad y destrucción tan profundos que hicieran necesaria una purificación a través de la espada. Sus ojos, aún fijos en el ancestro a través de las capas temblorosas de la realidad distorsionada por el tiempo, delataban esa tristeza, una melancolía que no nacía de la debilidad, sino de la profunda empatía que su corazón cultivaba por todas las almas perdidas que, llegado el momento, enfrentarían el filo de la hoja sagrada. Era la tristeza de quien comprende que incluso la justicia más justa sigue siendo una forma de fracaso, el reconocimiento de que el amor y la razón no lograron alcanzar ciertos corazones. El ancestro percibió de inmediato esa tristeza en el semblante etéreo de Alexander y fue a través de ella que reconoció la verdadera grandeza que también habitaba en el corazón de su descendiente. Porque solo las almas verdaderamente nobles cargan con el peso del sufrimiento ajeno. Solo los corazones genuinamente evolucionados sienten compasión incluso por aquellos que aún no han cometido sus transgresiones. El ancestro podía sentir la energía que emanaba de Alexander, y era una energía de paz, no de guerra,
de defensa del vulnerable, no de conquista del poder, de servicio al necesitado, no de acumulación de glorias personales. En él estaba la marca de los verdaderos guardianes, de aquellos seres raros que empuñan el poder no porque lo desean, sino porque la responsabilidad les ha sido confiada, y que llevarían ese peso con gusto hasta el final de sus días si ello significara proteger a los indefensos. Fue esa percepción la que suavizó la expresión del ancestro, trayendo a sus rasgos marcados por la guerra un destello de algo cercano a la ternura paternal. Sus pensamientos alcanzaron tanto a Alexander como a Helena con una cualidad nueva, ya no la gravedad solemne de quien revela verdades terribles, sino el consuelo de un anciano sabio que desea aliviar los temores de aquellos a quienes ama. Calmen sus corazones, transmitió con una fuerza gentil que pareció envolver a la pareja como un abrazo invisible. No será en su tiempo cuando la espada pase purificando la tierra. Ustedes no presenciarán los días de fuego y trueno, cuando Excalibur se alce para cegar los campos corrompidos de la humanidad. Esa terrible tarea está reservada para una era más lejana, cuando la oscuridad haya crecido tanto que la propia luz parecerá haber sido desterrada del mundo. La revelación trajo un alivio parcial, pero también una nueva dimensión de comprensión. Alexander y Helena comprendieron que su misión no era destruir, sino preservar. No serían ellos los portadores de la justicia final, sino los guardianes de la esperanza, aquellos que mantendrían encendida la llama de la posibilidad a través de tiempos turbulentos, preparando el camino para que, cuando llegara el momento inevitable, la espada pudiera cumplir su destino. El ancestro continuó: cuando llegue el tiempo de la gran purificación, cuando la espada finalmente despierte de su descanso en el pasado y viaje hacia el futuro distante, no conocerá reposo hasta que el último brote enfermo, hasta que la última alma irreversiblemente corrompida, haya sido retirada del jardín de la tierra. Será una limpieza total, absoluta, sin confesiones ni vacilaciones. Helena sintió un nudo en la garganta al contemplar esa realidad futura. Parte de ella quería cuestionar, quería argumentar que seguramente existiría un camino menos drástico, menos absoluto. Pero en lo más profundo de su alma, donde residen las verdades que están más allá del alcance del ego y de sus ilusiones reconfortantes, sabía que el ancestro expresaba una verdad fundamental sobre los ciclos de renovación que gobiernan toda existencia. Así como un bosque a veces necesita del fuego purificador para que una nueva vida surja de las cenizas, así como un cuerpo a veces requiere la fiebre para quemar las toxinas, la conciencia colectiva de la humanidad, en ciertos puntos críticos, necesita una intervención dramática para poder recomenzar sobre bases más puras. Era terrible de contemplar, pero también extrañamente necesario dentro de la gran economía espiritual del universo. El ancestro concluyó este aspecto de su revelación con palabras que contenían tanto advertencia como promesa, y solo después de esa limpieza general, cuando el último vestigio de corrupción irreparable haya sido eliminado, cuando la tierra esté nuevamente preparada para un nuevo ciclo de crecimiento espiritual, solo entonces la espada regresará a su descanso eterno. Volverá a este mismo lugar, a estas aguas sagradas, para dormir en el pasado hasta que los ciclos de la existencia exijan una vez más su despertar. Porque Excalibur no pertenece a una era específica, pertenece a todas y a ninguna, existe fuera del flujo lineal del tiempo, como una constante atemporal que emerge únicamente en los momentos de mayor necesidad, en los puntos de inflexión donde el destino de toda la humanidad pende de una balanza delicada. La cuestión del portador. El peso de estas revelaciones flotaba en el aire de la gruta como una niebla espesa de significado, llenando cada espacio vacío con la gravedad de verdades milenarias recién compartidas. Alexander se sentía, al mismo tiempo, diminuto ante la magnitud de lo descubierto y engrandecido por el honor de formar parte de una estirpe tan sagrada, de una misión que trascendía los límites estrechos de una sola vida. Sin embargo, una pregunta apremiante comenzó a tomar forma en su mente, una cuestión que debía plantearse antes de poder continuar. A través de la conexión telepática que ahora fluía con mayor suavidad entre él y el ancestro, Alexander proyectó su inquietud: ¿cómo llevaremos la espada de regreso con nosotros? Y, más importante aún, cuando llegue el tiempo de la purificación que has revelado, ¿quién la empuñará contra el mal que asola el mundo? El ancestro permaneció en silencio durante un largo instante, volviendo la mirada hacia Excalibur, que reposaba en el lecho de la fuente de los recuerdos. La espada brillaba ahora con una intensidad constante, como si estuviera atenta a la conversación, participando silenciosamente del diálogo a través de su propio lenguaje de luz y vibración. Cuando finalmente respondió:
Sus palabras fueron a la vez simples y cargadas de profundas implicaciones. Tú la llevarás hasta el druida. Él sabrá qué hacer. La frase resonó a través del espacio temporal con una certeza absoluta, como si aquel hubiera sido el plan desde el principio de los tiempos. El druida, Alexander sabía de quién hablaba el ancestro, pues Edith había mencionado antes a ese sabio místico, guardián de conocimientos antiguos que vivía en armonía con las fuerzas más profundas de la naturaleza. Pero antes de que Alexander pudiera formular su siguiente pregunta acerca de quién sería el portador final de la espada en la era lejana de la purificación, algo extraordinario le ocurrió a Helena. Sus ojos, hasta entonces fijos en el ancestro, fueron súbitamente atraídos por una fuerza irresistible hacia la espada en el fondo de la fuente. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, la propia cámara de la gruta se volvió translúcida, y Helena se encontró sumergida en una visión de tal claridad e intensidad que era como si estuviera viviendo ese futuro, experimentándolo con todos sus sentidos. No eran imágenes estáticas, sino una realidad viva y palpitante, tan real como el suelo bajo sus pies, quizá incluso más real, pues estaba impregnada de una verdad profética que trascendía las ilusiones de la existencia común. La visión revelaba un campo de batalla bajo un cielo oscurecido por nubes de humo y ceniza. El olor a sangre y metal quemado saturaba el aire, y el clamor de miles de voces gritando en agonía y furia componía una cacofonía que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad. En el centro de aquel caos apocalíptico surgía la figura de un hombre, aún joven, pero marcado prematuramente por las cicatrices de incontables combates. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, tanto la suya como la de sus enemigos, y su armadura, abollada y rota en varios puntos. Pero en sus manos, sostenida con una determinación que desafiaba el agotamiento físico y la desesperación espiritual, estaba Excalibur, brillando con una luz que parecía ser la única fuente de claridad verdadera en todo aquel escenario de tinieblas y destrucción. Helena reconoció algo fundamental en aquel guerrero ensangrentado, no su rostro, demasiado distante y velado por el caos de la batalla, sino algo más profundo, algo que tocaba el núcleo mismo de su ser. Era su sangre. Su sangre. Un descendiente suyo, nacido de su linaje en algún futuro lejano, estaba allí empuñando la espada sagrada contra hordas de tiranos y hombres tan completamente corrompidos por la codicia que habían perdido toda semejanza con la humanidad original. Veía cómo luchaba no por gloria ni conquista, sino por una necesidad terrible, por un deber sagrado. Cada golpe de Excalibur cortaba no solo carne y hueso, sino también las cadenas de opresión que habían esclavizado a millones, y cada movimiento de la hoja celestial deshacía nudos de karma oscuro acumulados a lo largo de generaciones de crueldad y explotación. El horror de la visión no residía en la violencia en sí, sino en lo que representaba, el fracaso colectivo de la humanidad al no elegir el camino más elevado, la necesidad de que una purificación tan drástica se volviera inevitable. Helena podía sentir el peso emocional que cargaba su descendiente, la angustia de tener que matar a tantos aún sabiendo que ellos mismos habían elegido el sendero que conducía a su propia destrucción. Percibía la duda ocasional que destellaba en sus ojos entre un golpe y otro. ¿Sobreviviré a esto? ¿Veré el amanecer de un mundo nuevo, o caeré aquí, como una alma más sacrificada en el altar de la redención humana? Su rostro expresaba el horror de quien conoce íntimamente el precio de la justicia, de quien comprende que incluso la victoria más necesaria deja cicatrices profundas en el alma del vencedor. Pero entonces, en el instante en que la visión parecía alcanzar su clímax más sombrío, el ancestro intervino. Su presencia mental atravesó el torbellino profético como un ancla de esperanza. Sus pensamientos llegaron a Helena con una urgencia serena, deseosos de aliviar el temor que veía nacer en su corazón. Él sobrevivirá. Tu descendiente, tu hijo de incontables generaciones en el futuro, cumplirá su misión y vivirá para ver los frutos de su sacrificio. No morirá joven en un campo de batalla anónimo, no será otra víctima de la espiral de violencia. Vivirá una larga vida y, cuando finalmente la muerte venga a buscarlo, será por vejez, en paz, en sus propios aposentos, rodeado de aquellos a quienes ama, en un mundo que ayudó a purificar y renovar. Ese es el destino que los hilos del tiempo tejen para él. El misterio no compartido. Helena emergió de la visión como quien asciende desde aguas profundas, jadeante, con los ojos muy abiertos aún reflejando las imágenes del futuro lejano que había presenciado. Su cuerpo temblaba levemente, no por el frío físico, sino por el impacto de haber vislumbrado los hilos del destino tejiendo patrones a través de generaciones que todavía no habían nacido.
Alexander, que había permanecido a su lado durante toda la visión sin comprender lo que ella estaba experimentando, la sostuvo por los hombros con cuidado, buscando su mirada con ojos cargados de preguntas. Podía percibir que algo profundo había ocurrido, algo que había tocado a Elena en un nivel que trascendía cualquier explicación sencilla. Pero cuando intentó preguntar, a través de su conexión mental, qué era lo que había visto, Elena apenas negó con la cabeza de forma sutil, un gesto casi imperceptible que contenía volúmenes de significado no dicho. Había una razón para su silencio, una sabiduría intuitiva que la guiaba a mantener ciertos conocimientos resguardados en su propio corazón. Elena comprendía, por un instinto profundo que no sabía nombrar pero en el que confiaba plenamente, que revelar los detalles específicos de la visión a Alexander en ese momento podría alterar de manera sutil el curso de los acontecimientos, generando ansiedades o preocupaciones que no servirían a ningún propósito útil. El futuro que había visto estaba tan distante que innumerables variables aún podían influir en su desarrollo. Compartir la imagen del descendiente ensangrentado, la magnitud del horror que él enfrentaría, sería plantar semillas de inquietud en Alexander que podrían crecer y desviarlo de su misión presente. Algunos conocimientos son cargas que deben llevarse en soledad, al menos por ahora, hasta que el momento adecuado para su revelación llegue de forma natural. Alexander, al percibir la reticencia de Elena y respetar la profundidad de lo que claramente había vivido, no insistió. Entre ellos existía una confianza que trascendía la necesidad de conocer cada detalle, cada pensamiento. Confiaba en que, si Elena consideraba importante compartir lo que había visto, lo haría cuando sintiera que era el momento apropiado. Esa capacidad de respetar los misterios del otro, de permitir espacios de intimidad sagrada incluso en medio de la conexión más profunda, era una de las marcas de su vínculo verdaderamente maduro. No todo conocimiento necesita ser compartido de inmediato. Algunas verdades deben primero ser asimiladas por el alma individual antes de poder traducirse en palabras que otros puedan comprender sin distorsión. El ancestro observaba esta interacción entre la pareja con algo cercano a la aprobación. Él también conocía el peso de cargar visiones del futuro, de guardar conocimientos que otros aún no estaban preparados para recibir. Existía una soledad particular en ese tipo de sabiduría, pero también una fuerza, la fuerza de quienes pueden mirar al destino a los ojos sin parpadear, de quienes pueden conocer lo que vendrá sin permitir que ese conocimiento los paralice o los corrompa. A través de la conexión telepática que aún mantenía con ambos, el ancestro transmitió una comprensión silenciosa de que aprobaba la decisión de Elena de guardar su visión. Algunos secretos son sagrados precisamente porque se mantienen en secreto, protegidos en el santuario interior del alma hasta que su revelación pueda servir al propósito más elevado. Alexander volvió entonces toda su atención hacia el ancestro, sintiendo que aún había más por revelar, más instrucciones por recibir antes de que pudieran completar su misión. La espada seguía brillando en el fondo de la fuente, su luz pulsante creando patrones hipnóticos en las paredes de la gruta, pero ahora comprendía que no bastaría con extender la mano y tomarla. Había un protocolo que seguir, un proceso sagrado que debía respetarse. No se trataba de un ritual vacío, sino de una necesidad fundamental. Excalibur no era un objeto común que pudiera ser manipulado por cualquiera. Era una herramienta de poder cósmico, y aproximarse a ella de forma inapropiada podría acarrear consecuencias que Alexander no deseaba ni imaginar. El solo hecho de estar en presencia de la espada parecía cargar su cuerpo con una energía cercana a lo insoportable, como permanecer demasiado cerca de un fuego que no quema la carne, sino el alma. El ancestro parecía leer estos pensamientos incluso antes de que Alexander los formulara por completo. A través de la niebla temporal que los separaba, comenzó a transmitir la instrucción más crucial de todas, la revelación que haría posible lo imposible. Como un ser de una era podía reclamar un artefacto de otra, como el presente podía tomar aquello que residía eternamente en el pasado. Sus palabras mentales llegaban cargadas de una solemnidad que hacía vibrar el aire circundante. Para llevar Excalibur de regreso a tu dimensión, primero debes comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la propia espada. No es materia común mantenida unida por fuerzas moleculares. Es conciencia cristalizada, intención divina manifestada en una forma que tus ojos pueden percibir. Y, como toda conciencia, vibra en una frecuencia específica. La lección de la vibración sagrada. El concepto que el ancestro comenzaba a transmitir era, al mismo tiempo, simple en su esencia y profundamente complejo en sus implicaciones.
Alexander luchaba por comprenderlo por completo, sintiendo como si intentara sostener agua entre los dedos. Cuanto más apretaba su entendimiento, más parecía escapársele. Helena, quizá aún sensibilizada por la visión que había experimentado, parecía captar la esencia de la enseñanza con una facilidad que la sorprendía. Comprendió que el ancestro no hablaba de vibración en el sentido físico común, no se trataba de frecuencias sonoras medibles con instrumentos, sino de algo mucho más sutil y primordial. Era la vibración fundamental de la conciencia, el tono subyacente que resuena en el núcleo mismo del ser cuando el alma está alineada con su propósito más elevado. El ancestro continuó su transmisión telepática, cada pensamiento construyéndose sobre el anterior como los peldaños de una escalera espiritual. Todo en el universo vibra, Alexander. Cada átomo danza en su propia frecuencia, cada pensamiento crea ondulaciones en el océano de la conciencia, cada emoción resuena en armónicos específicos que influyen en el tejido de la realidad. Pero Excalibur vibra en una frecuencia que es a la vez primordial y trascendente, es la vibración de la justicia divina en perfecto equilibrio con la compasión celestial, es el tono de la fuerza guerrera templada por la sabiduría más profunda. Para tocar la espada, para moverla a través de las dimensiones del tiempo, primero debes convertirte en un diapasón humano que resuene en esa misma frecuencia. Debes armonizar toda tu esencia, cuerpo, mente, corazón y espíritu, con el tono que la espada canta en silencio desde su creación. Alexander cerró los ojos, intentando sentir lo que el ancestro describía. Y, en efecto, cuando dirigió su atención no al brillo visual de la espada, sino a la sensación que ésta generaba en su cuerpo energético, pudo percibir algo, una especie de zumbido sutil que no era exactamente sonido, pero se le parecía, una presión que no era física, pero que su conciencia podía detectar. Era como si Excalibur emitiera constantemente una nota singular, un acorde perfecto que existía en todas las octavas simultáneamente, desde las más bajas hasta las más altas. El desafío no era oír esa vibración, una vez que sabía hacia dónde dirigir la atención, era inconfundible. El verdadero desafío era permitir que todo su ser entrara en resonancia con ella, sincronizar cada aspecto de sí mismo con ese tono sagrado hasta que no existiera separación entre el observador y lo observado, entre el buscador y lo buscado. El ancestro observaba los primeros esfuerzos de Alexander con la paciencia de quien había pasado décadas aprendiendo las mismas lecciones. Sabía que este no era un proceso que pudiera apresurarse, ni una técnica que pudiera enseñarse mediante instrucciones paso a paso. Era un descubrimiento que cada guerrero elegido debía realizar por sí mismo, un proceso de autoalquimia que transformaba al practicante tanto como le confería nuevas capacidades. No intentes forzar, aconsejó el ancestro mediante pensamientos amables. La vibración no puede conquistarse con esfuerzo bruto. Solo puede encontrarse a través de la rendición, una rendición activa y consciente, en la que liberas todas las frecuencias disonantes que cargas, duda, miedo, ambición egoísta, apego a los resultados, y permites que solo la verdad más pura de quien realmente eres permanezca vibrando en tu centro. Helena colocó suavemente su mano en el brazo de Alexander, no para interrumpirlo, sino para ofrecerle un punto de anclaje, un recordatorio de que no estaba solo en ese camino, aunque fuera él quien debiera realizar el trabajo interior necesario. Podía sentir la tensión en sus músculos, el esfuerzo de concentración que hacía que su mandíbula se tensara levemente. Con su presencia silenciosa intentaba transmitir, sin palabras, un mensaje simple: relájate, confía, permite. Estaba aplicando la misma sabiduría que había desarrollado en sus prácticas contemplativas, esa comprensión paradójica de que los logros más profundos a menudo no llegan mediante un esfuerzo intensificado, sino a través de un tipo especial de no esfuerzo, un permitir que las cosas se desplieguen según su propio tiempo y ritmo naturales. El ancestro, reconociendo que este proceso llevaría tiempo, quizá días según la percepción normal, aunque en ese espacio temporal distorsionado las reglas habituales no se aplicaran, decidió ofrecer una instrucción adicional que podría ayudar: cuando finalmente alcances el tono en el que vibra la espada, cuando todo tu ser resuene en perfecta armonía con Excalibur, habrá un momento de reconocimiento, una sensación inconfundible de «es correcto», como si una llave girara en una cerradura cósmica. En ese instante de perfecta sincronicidad, pronunciarás el nombre sagrado de la espada. Y al hacerlo, ocurrirá algo extraordinario. En menos de un parpadeo, serás atraído de regreso a la dimensión temporal a la que perteneces, retornando al presente con Excalibur en tus manos, como si nunca hubieras salido.
La gruta a tu alrededor desaparecerá, y te encontrarás de nuevo en el paisaje que viste antes de entrar, pero transformado por la travesía, portando no solo la espada física, sino también todo el conocimiento y la comprensión adquiridos aquí. El entrenamiento entre tiempos. Lo que siguió fue un periodo imposible de medir con unidades convencionales de tiempo. Para Alexander y Helena, parecía que transcurrían horas, quizá incluso días, en aquella cámara sagrada fuera del tiempo, mientras Alexander trabajaba incansablemente para alcanzar la vibración de Excalibur. Pero en el mundo exterior, solo pasaban instantes, o tal vez no pasaba ningún tiempo, pues estaban suspendidos en una burbuja dimensional donde las reglas normales de la causalidad y la secuencia temporal no se aplicaban. El ancestro permanecía con ellos durante todo el proceso, un guardián silencioso y un maestro paciente, ofreciendo orientación sutil mediante transmisiones telepáticas que llegaban exactamente en los momentos en que Alexander más las necesitaba, como si pudiera anticipar cada obstáculo interior antes incluso de que Alexander lo encontrara. Los primeros esfuerzos de Alexander estuvieron marcados por la tensión y la frustración. Se esforzaba en exceso, aplicando la misma intensidad enfocada que tan bien le había servido en su entrenamiento físico como guerrero. Pero ese enfoque, señaló el ancestro con suavidad, era precisamente lo que bloqueaba su progreso. Un guerrero aprende primero a conquistar mediante la fuerza, transmitió el ancestro. Pero el verdadero maestro aprende con el tiempo que hay conquistas que solo pueden lograrse mediante la receptividad, mediante una presencia abierta que permite en lugar de forzar. No puedes luchar para entrar en la vibración de Excalibur, debes cortejarla, seducir a tu propia alma para que se abra y resuene de manera natural con esa frecuencia sagrada. Poco a poco, Alexander comenzó a comprender. Permitió que la tensión en los hombros se disolviera, que la respiración se volviera más profunda y natural, que la mente dejara de calcular y planear y simplemente observara. Y, a medida que lo hacía, algo notable empezó a suceder. Capas de sí mismo que normalmente permanecían ocultas comenzaron a revelarse, dolores antiguos que había enterrado, miedos que nunca había admitido tener, anhelos de aprobación que había disfrazado de ambición noble. Cada vez que reconocía una de esas disonancias internas, en lugar de combatirla o suprimirla, la aceptaba con compasión y la dejaba ir, permitiendo que se disolviera como niebla bajo el sol de la mañana. El proceso era a la vez doloroso y liberador, como si se despojara de capas de identidades falsas que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que eran máscaras. Helena observaba la transformación de Alexander con una mezcla de admiración y una comprensión cada vez más profunda. Percibía que lo que Alexander atravesaba era una forma de iniciación, un bautismo espiritual por el que todo verdadero portador de poder sagrado debía pasar. No bastaba con ser físicamente capaz ni siquiera mentalmente preparado. Era necesaria una purificación de la propia esencia, un refinamiento del ser hasta que solo permaneciera la verdad más pura. Y mientras veía a Alexander atravesar ese proceso, se preguntaba por su propio camino. ¿Cuál sería su iniciación? ¿Qué transformaciones debería vivir su alma para cumplir su parte en el gran plan que se estaba desplegando? La visión del descendiente futuro empuñando Excalibur parecía indicar que ella tenía un papel crucial que desempeñar, aunque los detalles siguieran envueltos en misterio. Hubo momentos durante el proceso en los que Alexander quiso rendirse, en los que la frustración amenazó con envolverlo. En esos instantes, Helena se acercaba, no con palabras vacías de aliento, sino con su presencia firme, recordándole que no estaba solo, que su travesía servía a algo mucho mayor que él mismo. El ancestro también ofrecía consuelo a su manera, compartiendo recuerdos de sus propias luchas, de sus momentos de duda cuando fue llamado a tareas que parecían imposibles. Esos recuerdos ayudaban a Alexander a comprender que lo que estaba viviendo no era un fracaso, sino una parte necesaria del proceso de transformación. Todo gran guerrero espiritual había pasado por un fuego semejante, y era precisamente ese fuego el que forjaba la templanza necesaria para cargar responsabilidades sagradas. Y entonces, cuando Alexander casi había olvidado que estaba buscando algo, cuando su mente se había aquietado tanto que parecía haberse fundido con el silencio circundante, sucedió. Al principio fue sutil, una sensación de calor creciendo en su centro, una ligereza que le hacía sentir que podría flotar. Y luego, como si se activara un interruptor cósmico, Alexander sintió que toda su conciencia se armonizaba con algo inmensamente mayor que él.
Fue como si 1000 instrumentos musicales, tocando al azar, encontraran de pronto la misma nota, creando un acorde de una belleza tan perfecta que las lágrimas brotaron involuntariamente de sus ojos. Estaba vibrando, cada célula de su cuerpo, cada pensamiento en su mente, cada emoción en su corazón, todo resonaba en perfecta sincronía con la frecuencia de Excalibur. La espada en el fondo de la fuente parecía haberse convertido en parte de su propia conciencia expandida, ya no un objeto separado, sino una extensión de su propia esencia. El ancestro reconoció de inmediato el momento de realización. Una sonrisa, la primera que Alexander veía en su semblante austero, iluminó su rostro. «Lo has alcanzado», transmitió con una mezcla de orgullo y alivio. «Ahora estás listo para el siguiente paso. Pero recuerda, aún no pronunciarás el nombre sagrado. Esta parte del camino, aprender la vibración, alcanzar la armonía, ya es una conquista inmensa. Sin embargo, todavía hay una preparación más antes de que puedas llamar verdaderamente a la espada a través del velo del tiempo. En el próximo encuentro, cuando regreses a este estado de perfecta resonancia, entonces y solo entonces pronunciarás Excalibur, y la espada acudirá a ti a través de las eras, respondiendo al llamado de quien ha alcanzado el derecho de portarla». Semillas del futuro. La comprensión de lo que el ancestro había dicho comenzó a asentarse en Alexander como suaves oleadas que alcanzan la orilla. Había logrado la vibración, había demostrado ser capaz de armonizar con la frecuencia sagrada de Excalibur, pero el acto final de traer la espada a través del tiempo quedaría reservado para otro momento, para otro encuentro con las fuerzas místicas que gobernaban aquella jornada extraordinaria. No sentía decepción, sino una extraña sensación de alivio. Había sabiduría en ese avance gradual, en ese despliegue por etapas de una transformación demasiado grande para completarse de una sola vez. Su cuerpo y su alma necesitarían tiempo para integrar lo aprendido, para estabilizarse en la nueva frecuencia alcanzada antes de dar el paso final. El resplandor de Excalibur comenzó a atenuarse lentamente, como una luz regulada por una mano invisible. La luminosidad que había transformado la cámara en un palacio de luz etérea empezó a retirarse, con ella, la claridad cristalina de la conexión telepática que habían mantenido con el ancestro se volvió cada vez más tenue. Era como si la ventana temporal que había permitido aquel encuentro imposible estuviera cerrándose, y los distintos flujos del tiempo retomaran sus cursos separados. El ancestro permanecía a la orilla de la fuente, su figura volviéndose progresivamente más translúcida, más espectral, como si regresara a la era a la que pertenecía, mientras Alexander y Helena quedaban anclados en su propio tiempo. Antes de que la conexión se rompiera por completo, el ancestro transmitió un último mensaje, cargado de una emoción que hasta entonces había mantenido cuidadosamente contenida. Era una mezcla de orgullo paternal, esperanza y una melancolía suave por la brevedad de aquel encuentro a través de los siglos. Vayan en paz, hijos del futuro. Lleven consigo el conocimiento que han adquirido aquí. Comprendan que forman parte de una cadena ininterrumpida que se extiende a través de las eras, guardianes que suceden a guardianes, cada uno cumpliendo su parte para mantener encendida la luz en tiempos de creciente oscuridad. Cuando regresen, busquen al druida como se les ha indicado. Él los guiará en los próximos pasos. Y recuerden siempre, la verdadera batalla no es contra enemigos externos, sino contra la oscuridad que amenaza constantemente con infiltrarse en los corazones humanos. Sean faros de compasión y justicia, y enseñen a otros a hacer lo mismo. La visión comenzó a disolverse a su alrededor. La gruta, la fuente de los recuerdos, el ancestro, todo se volvió difuso, como si lo observaran a través de capas cada vez más densas de niebla. Alexander sintió una tracción suave, como si una cuerda invisible lo atrajera con delicadeza hacia atrás. Helena apretaba su mano con fuerza, y él percibía que ella también atravesaba la transición. Hubo un instante de completa desorientación, en el que no estaban ni plenamente en el pasado ni en el presente, sino suspendidos en un espacio intermedio donde todas las posibilidades coexistían al mismo tiempo. Y entonces, tal como el ancestro había anunciado, en menos de un parpadeo, la realidad se reconfiguró a su alrededor. De pronto, se encontraban de nuevo fuera de la gruta, de pie sobre la nieve, bajo un cielo que comenzaba a oscurecer con la llegada de la noche. El paisaje montañoso se extendía ante ellos exactamente como lo habían visto antes de entrar. Los árboles cubiertos de nieve, el viento suave balanceando rítmicamente las ramas, el silencio contemplativo de la naturaleza adormecida por el invierno. Durante un momento permanecieron inmóviles, procesando lo ocurrido,
preguntándose en silencio si aquello había sido real o algún tipo de visión compartida inducida por el lugar místico. Pero entonces Alexander miró sus propias manos y vio que temblaban levemente, no por el frío, sino por el agotamiento espiritual, esa fatiga que no nace del esfuerzo físico, sino de la intensidad de una experiencia trascendente. Helena fue la primera en hablar, su voz salió áspera, como si no hubiera sido usada en días, aunque para el mundo exterior quizás solo hubieran pasado unos minutos. Ocurrió de verdad, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación, una necesidad de verbalizar lo vivido para hacerlo más sólido, más integrado en su conciencia despierta. Vimos el pasado, hablamos con tu ancestro, aprendimos sobre Excalibur y sobre nuestro propósito. Alexander asintió lentamente, con la mirada aún fija en la entrada de la gruta, que ahora parecía una simple abertura en la roca, despojada de la aura mística que había tenido antes. Pero sabía, con cada fibra de su ser, que lo que habían experimentado trascendía cualquier duda. Había sido real, quizá más real que la propia realidad consensuada a la que llamaban mundo normal. Mientras comenzaban a descender la montaña, con pasos cuidadosos sobre la nieve que ahora parecía más profunda bajo la luz menguante del día, ambos llevaban en su interior un sentido de misión renovado y ampliado. No habían traído consigo a Excalibur en esta ocasión, pero habían ganado algo quizá aún más valioso, una comprensión profunda de su papel en el gran tapiz cósmico, el conocimiento de los ciclos que rigen el despertar de la espada y, sobre todo, la capacidad de Alexander para vibrar en la frecuencia sagrada que algún día le permitiría llamarla a través del velo del tiempo. El siguiente paso, como había indicado el ancestro, sería encontrar al druida. Y aunque no sabían exactamente cómo se desarrollaría esa búsqueda, sentían una confianza creciente en que los caminos se abrirían ante ellos cuando llegara el momento adecuado. Por ahora, bastaba con saber que habían sido considerados dignos, que habían superado una prueba crucial y que la jornada, lejos de haber terminado, apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas de significado y propósito. En el silencio compartido de su descenso por la montaña sagrada, Alexander y Helena llevaban consigo no solo recuerdos, sino semillas de un futuro que aún estaba por germinar. Descubre en el próximo episodio cómo Alexander y Helena se enfrentarán a un paso a través de un velo temporal mientras siguen a la mística Corsina hacia una antigua gruta donde el tiempo se repliega sobre sí mismo, revelando la fuente de los recuerdos con Excalibur reposando en sus profundidades luminosas. En la silenciosa presencia del ancestro de Alexander, un guerrero con ojos marcados por incontables batallas, la pareja descubrirá una verdad que trasciende los siglos. Solo los elegidos pueden cruzar el portal temporal para traer la espada al presente, restaurar la paz y devolverla a su santuario eterno una vez completada la misión. A través de visiones telepáticas que rompen las barreras del tiempo, Helena presenciará el trágico y glorioso destino de un futuro descendiente que empuñará Excalibur en tiempos oscuros de tiranía y corrupción, mientras Alexander absorberá la sabiduría ancestral sobre los ciclos de purificación que rigen el despertar de la espada. Antes de regresar a la dimensión actual, Alexander debe aprender algo que trasciende el poder bruto, alcanzar la vibración sagrada de la espada, armonizando su alma con la esencia de la propia Excalibur, preparándose para pronunciar el nombre sagrado que invocará la espada a través de los tiempos cuando llegue el momento final. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.